Hay muchas teorías sobre el origen de la palabra vikingo, pero lo más probable es que se derivara de un antiguo término nórdico, que significaba pirata o asaltante. Dicho término se lo dieron los pueblos de las costas francesa, británica y de los Países Bajos debido a la actividad que les había hecho conocidos. En casa, estos escandinavos eran granjeros independientes, pero en el mar eran saqueadores. Sus barcos eran veloces y con capacidad para varias decenas de personas, más caballos y bueyes. Las bandas vikingas estaban formadas por jefes terratenientes y de clanes, sus criados y hombres libres que buscaban aventura y botín en el extranjero. Asaltaron y colonizaron amplias zonas de Europa septentrional desde el siglo IX hasta el siglo XI, desde sus bases en el norte de Europa. Estos guerreros probablemente se vieron motivados a realizar sus viajes por una combinación de factores. Desde la superpoblación en su lugar de procedencia, obligados a buscar tierra y fortuna lejos de su territorio, hasta la relativa facilidad de hacerse con un buen botín en las desprotegidas ciudades y monasterios tras la crisis del Imperio Franco en el año 840. Así llegarían a asentarse de forma estable en Escocia, Inglaterra y las costas de Normandía, creando verdaderos estados vikingos en ultramar. Raramente se aventuraban más al sur de la costa francesa, pero en ocasiones atacaron la península ibérica y se adentraron en el Mediterráneo e incluso en el continente americano. Por norma general, estos ataques tenían como único objetivo el saqueo para conseguir botín, mujeres y esclavos, y pocas veces daban lugar a asentamientos permanentes. La península ibérica sufrió varias oleadas de ataques vikingos entre los siglos IX y XI. El 1 de agosto del año 844, una flota vikinga en su viaje de regreso, después de haber saqueado Toulouse, fue sorprendida por un temporal en el Golfo de Vizcaya que la empujó hacia la costa de Gijón. La flota bordeó la costa, navegando hacia Galicia hasta que avistó la Torre de Hércules. Los vikingos debieron pensar que aquel imponente edificio se hallaba junto a una importante población y desembarcaron, pero solo hallaron una pequeña aldea y se llevaron además una desagradable sorpresa. Un ejército formado por tropas de Ramiro I de Asturias y los señores locales, que debían de haber vigilado sus movimientos, les infligió una gran derrota. Aunque mermada la escuadra vikinga, el 20 de agosto atacó durante 13 días Lisboa, sin éxito. Ante el fracaso, los vikingos siguieron su periplo hacia el sur, hasta alcanzar la desembocadura del Guadalquivir. El gobernador de Lisboa había prevenido al emir Abderramán II de su llegada, pero el soberano omeya quizá no supo medir el peligro que se le venía encima. Los vikingos remontaron el río hasta Sevilla, que la tomaron sin resistencia a excepción de la Alcazaba, y desde allí penetraron hacia el interior de Al-Ándalus con los caballos que habían robado. El emir reclutó un ejército que recuperó Sevilla, liberando a su gobernador. A continuación llegaron a un acuerdo con los musulmanes, devolviendo a los prisioneros que llevaban en sus naves a cambio de ropas y víveres. Sin embargo, cerca de Talyata, la actual Tablada, hubo una gran batalla con victoria musulmana, pero los vikingos que escaparon saquearon Niebla en su camino de vuelta al Atlántico. En el año 858, una flota vikinga atacó las costas de Francia, tras lo cual se dirigió hacia la península desembarcando en la ría de Arosa. Saquearon Iria-Fablia y se dirigieron a Santiago de Compostela, a cuyos habitantes obligaron a pagar un tributo. Sin embargo, como ocurrió en el primer ataque, fueron nuevamente derrotados. Esta vez por el conde Pedro. La vulnerabilidad de Iria-Flavia llevó a Ordoño I de Asturias a solicitar del Papa Nicolás I la autorización para trasladar la sede episcopal a Santiago, petición que le fue concedida. Los vikingos, como lo hicieron en el 844, se encaminaron hacia Lisboa, para luego marchar hacia el Al-Ándalus. Cruzaron el estrecho de Gibraltar y se dirigieron hacia el Mediterráneo. Atacaron Orihuela y saquearon Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Finalmente se instalaron en una isla de la Camarga, en la desembocadura del Ródano, para pasar el invierno. Llegaron hasta la costa de Italia y los cronistas bizantinos hablan de ataques en Grecia y Constantinopla, y los árabes mencionan que estuvieron en Egipto.
En su viaje de vuelta realizaron una incursión y alcanzaron Pamplona, tomando como rehén al rey García Íñiguez I, por el que obtuvieron la suma de 70.000 dinares de oro como rescate. En el año 861 las naves vikingas, de regreso a sus bases en la costa francesa, intentaron cruzar de nuevo el estrecho de Gibraltar, pero esta vez les esperaba una flota andalusí que acabó hundiendo 2/3 de los barcos vikingos. En el año 951 los vikingos devastaron las costas de Galicia, saqueando diversos lugares, matando a mucha gente y llevándose como prisioneros a un buen número de habitantes. Es probable que la amenaza de un ataque vikingo fuese la causa por la que Sisnando, obispo de Compostela, obtuviera permiso del rey de León Sancho I para construir muros, torres y fosos que defendiesen la ciudad y la iglesia del apóstol. Sin embargo, el obispo utilizó el permiso real para hacer trabajar a los vasallos de la iglesia de forma tan dura que estos enviaron sus quejas al rey. Este reprochó al obispo su proceder, pero lo único que consiguió fue que el obispo se rebelase. No obstante, cuando el monarca se presentó con sus tropas, Sisnando no se atrevió a enfrentarse a él. Fue hecho prisionero y destituido de su cargo, nombrando al monje Rosendo del monasterio de Celanova como su sucesor. En el año 963 los vikingos volvieron a Galicia. Los campesinos estaban dispuestos a luchar y formaron un ejército, pero fueron derrotados. El obispo Rosendo tuvo que hacerse cargo del mando y participó personalmente en la lucha contra los vikingos, a los que expulsó con la ayuda de los condes de Galicia. A la muerte del rey Sancho, en el año 966, se produjo un vacío de poder ya que su hijo Ramiro tan solo contaba con 5 años de edad. Esta situación fue aprovechada por el obispo Sisnando para escapar de su prisión y el día de Navidad se presentó en la Basílica de Santiago armado y vestido con coraza, obligando al obispo Rosendo a retirarse al monasterio de Celanova. En marzo del año 968 se presentó ante las costas de Galicia una escuadra vikinga, según las crónicas partiendo del puerto llamado Junqueras, quizás en la boca del río Ulla, en la ría de Arosa. Se dirigieron a Iria Flavia, capturando a hombres y mujeres que encontraban en su camino. Sisnando les salió al encuentro en un predio llamado Fornelos, en las cercanías del río Louro. Murió de un flechazo en la cabeza y sus hombres emprendieron la fuga. Desaparecida la resistencia, los vikingos se desparramaron por las tierras de Galicia, robando, asesinando y destruyendo el país hasta los montes de Cebrero, que eran la frontera natural entre Galicia y León. Cuando cargados de botín y gran número de prisioneros se dirigían a la zona de Ferrol, les cerró el paso un ejército bajo el mando del conde de Galicia Gonzalo Sánchez, quien había reunido una fuerza armada compuesta por las gentes cuyas tierras habían sido arrasadas. Vencieron a los vikingos, recuperaron el botín y los prisioneros quedaron libres. El conde además quemó sus naves. Este fue el ataque vikingo más duro que sufrió el Reino de León. Después de 3 años en Galicia, los vikingos dejaron tras de sí un panorama desolador. Tui, Braga y Orense habían sufrido tal destrucción que sus obispos no podían residir allí, ya que tanto estas ciudades como las propias residencias de los prelados habían sido reducidas a cenizas. Después de estos ataques, las crónicas señalan esporádicamente la presencia de bandas de piratas vikingos en los años 1014 y 1028. Más tarde, el obispo compostelano Cresconio tuvo que levantar el castillo de Oeste, ubicado estratégicamente en la ría de Arosa, junto a Catoira, para cerrar el paso a las naves vikingas que deseaban atacar Santiago. Cresconio murió en el año 1066, fecha de la invasión de Inglaterra por el ejército normando de Guillermo el Conquistador, con la que los historiadores dan por concluido el periodo vikingo. Después de esta expedición, las tierras hispanas estuvieron a salvo de ataques vikingos durante unas cuantas décadas. Pero en la primera mitad del siglo XI llegó la última oleada, de naturaleza muy diferente a las anteriores. En esta ocasión se establecieron en varios puntos de la costa mediterránea: Almería, Denia, Alicante y Baleares. La ocasión fue propiciada por la extrema debilidad del califato de Córdoba, que se había desintegrado dando lugar a los primeros reinos de taifas. Desde allí pudieron lanzarse a la conquista del Mediterráneo y extender su poder hasta Sicilia y la Italia meridional, pero la unificación de las taifas en reinos de mayor dimensión y poder
terminó expulsándolos de la península. Las hordas vikingas comenzaron a aplacarse y a insertarse de forma más estable en el escenario político de Europa debido a una concatenación de factores. Por un lado, en sus tierras de origen se consolidaron en los siglos X y XI poderes monárquicos más estables, que más que por medio de la piratería se sustentaban gracias a la imposición de aranceles y tasas o mediante iniciativas bélicas oficiales. Por otro lado, la reorganización feudal de las monarquías francesa, germánica y británica y la fortificación del territorio hicieron menos accesibles los ataques de la piratería vikinga.